o 4 características del juicio de Dios. Vamos a dar lectura a la Biblia, Romanos capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Quiero notar ahí en ese versículo esas palabras. El juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Ahí vamos a notar que el juicio de Dios es un juicio imparcial. Ahora, versículo 3. ¿Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? La segunda característica es un juicio ineludible. Versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Eso nos habla de un juicio que va a ser inapelable, una sola sentencia. La revelación del justo juicio de Dios. Y ahora, por último, el versículo 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Aquí la lectura, esperando que el Señor la prospere en nuestro corazón. Quisiera notar de una manera sencilla lo que nos está enseñando la palabra de Dios en cuanto al juicio de Dios. Hemos leído en Romanos capítulo 2, en el versículo 2, que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. El juicio de Dios en contra del pecador es un juicio que es según verdad. Es imparcial. Dios, vamos a notar, no hace acepción de personas. Y Dios va a tener la evidencia allí de cada uno. Y es un juicio según verdad. Es un juicio imparcial. Ese es el versículo 2. Versículo 3. ¿Piensas que tú escaparás del juicio de Dios? Es un juicio del cual nadie se puede escapar. Ineludible. Es un juicio que está determinado por Dios. Y Romanos capítulo 2 nos enseña estas características del juicio de Dios. Pero versículo 5 hay otra expresión. El día de la ira y de la revelación, dice la Biblia, del justo juicio de Dios. Un juicio justo, inapelable. No se va a poder revertir la sentencia. No se va a poder apelar para otra consideración. Dios no se va a equivocar. Es un juicio, dice la Biblia, del justo juicio de Dios. Es un juicio justo. Y la cuarta característica dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. El versículo 16 de Romanos nos enseña que va a ser juzgado. Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Inevitable. Dios ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia. Hechos capítulo 17, versículo 31. Este es lo que Dios nos presenta en Romanos capítulo 2. 4 cosas sencillas acerca del juicio de Dios. El juicio de Dios es según verdad. El juicio de Dios
es algo imparcial. Yo he contado aquí antes, usted tal vez lo va a tener que escuchar otra vez, pero en el mes de marzo del 2019 soltaron a un hombre llamado Archie Williams de una cárcel en Luisiana, Estados Unidos. Tenía casi 37 años de estar allí preso por un crimen del cual le acusaban. Alguien había entrado a una casa para robar y terminó matando al dueño de esa casa. Y en el desespero de las autoridades de encontrar un culpable para traer tranquilidad a la comunidad y que ellos se vieran bien, que hicieron su trabajo, Archie Williams tenía 22 años y esa noche regresaba a su casa y lo agarraron a él como el culpable. Le hicieron un juicio injusto. Las huellas no concordaban de la casa con las del culpable o del acusado. Varios procedimientos y irregularidades fueron pasadas por alto, pero no importaba. Tenían que conseguir un culpable. Y este señor pasó 37 años en la cárcel. Tenía 22 años cuando lo apresaron. Y en marzo del 2019 salió la noticia. Había cumplido 58 años. Desde los 22 años de su vida hasta los 58 años preso por algo que él no había cometido. Fue un juicio injusto. Pero el juicio de Dios no es así. El juicio de Dios es imparcial, es según verdad. Dios ha establecido para los hombres, está establecido para los seres humanos que mueran una sola vez. Y después de esto el juicio. Romanos capítulo 5, versículo 12 nos enseña: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ese es Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los seres humanos por cuanto todos pecaron. Cuando Adán pecó, su esposa Eva desobedeció, fue engañada, comió del fruto. Adán desobedeció la orden de Dios. Y él, como cabeza de hogar, lleva la culpa. Y dice el Nuevo Testamento: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Fue un día triste para la humanidad. Dios había creado el mundo perfecto. Dios había creado el mundo en inocencia, no había pecado, todo funcionaba bien. Los animales no se mataban unos a otros en el huerto del Edén. Dice que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Y la muerte pasó a todos los seres humanos, todos los hombres, por cuando todos pecaron. En el huerto del Edén, los animales, antes que entrara el pecado en el mundo, no se estaban matando unos a otros. Porque no existía el pecado. Si existía el pecado en el cielo, Satanás se rebeló, ¿verdad?, contra Dios, fue expulsado, pero no había entrado el pecado en el mundo como tal. Pero a consecuencia del pecado también entró la muerte. Y si usted sabe que va a morir, es porque es pecador. Y debido al pecado en su corazón, en su vida, es que Dios, en el libro de las obras, tiene anotado el registro de toda la evidencia. El juicio de Dios es según verdad. Dios no tendrá por inocente al culpable. Y al anunciar el Evangelio, sobre usted pesa la responsabilidad de su pecado. ¿Qué le va a decir usted a Dios por su pecado? Ese es el problema, la raíz del asunto es ese. Nacemos pecadores y tenemos esa deuda, esa enemistad contra Dios. Y es el asunto por el cual el mensaje del Evangelio se anuncia. No hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, Dios no va a ser injusto al enviar a alguien al lago de fuego por su pecado. Porque aquí está la carta gráfica, usted la puede ver. Todos comenzamos aquí en este camino espacioso como pecadores perdidos,
Y si morimos sin el perdón de nuestros pecados, nos alcanza la muerte sin la salvación y la persona irá al Hades. Y luego al juicio del gran trono blanco. Y será juzgado por las cosas escritas en los libros. Va a ser un juicio según verdad. Dios no va a inventar cosas. Dios no va a manipular la evidencia para nada. Él es un juez justo. Y ahí va a presentar. La Biblia estará presente. Juan capítulo 12, versículo 48. Es la base de ese versículo. Dijo Cristo, la palabra que yo he, Juan 12, 48. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Juan 12, 48. La Biblia estará ahí como testigo. La palabra, dijo Cristo, que yo he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Esa es la base bíblica por la cual este libro está aquí. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahí está la base, ahí está la verdad, ahí está la evidencia, ahí está la lista de las obras, el libro de las obras, todas las cosas que hemos hecho desde niños. La primera desobediencia en su expediente, en su registro celestial. La primera mentira suya. La primera vez que peleó usted con su hermanita, con su hermanito y lo lastimó. La primera vez que usted fue injusta con su hermano, con su hermana, etcétera, etcétera. El juicio de Dios es según verdad. Y es lo que muchos no entienden hoy. Y usted tiene el privilegio de escuchar el Evangelio. Esa es la raíz del asunto, esa es la raíz del problema. Tiene usted esa evidencia en su contra. ¿Cómo quita esa evidencia? ¿Cómo quita esa culpa? ¿Cómo quita el pecado? ¿Cómo usted goza de la libertad? Solo Dios se la puede dar por medio del Señor Jesucristo. Él va a ser el juez. Dice el versículo 16 que ese juicio es inevitable. Viene el día, Romanos 2:16, viene el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Cristo es el juez. Y el que se sentará en el gran trono blanco fue el mismo que crucificaron en el Calvario. Y eso es algo muy solemne en pensar. El que quiere ser tu Salvador, si mueres en tus pecados, sin la salvación, Cristo pudo haber sido tu Salvador, pero en ese día será tu juez. Es inevitable. Dios ha establecido ese día y va a suceder. Pero regresando a Romanos capítulo 2 versículo 3, hay una pregunta para usted. ¿Piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Tenemos la tendencia a compararnos con los demás y pensar que no somos tan malos. Pero hacemos lo mismo. Somos pecadores. El apóstol Pablo les escribe a los hermanos en Roma para enseñarles en el Evangelio que la persona que no ha sido salva tiene que entender. ¿Piensas tú que escaparás del juicio de Dios? ¿Qué ha hecho usted para escapar de ese juicio? Según medios humanos es ineludible. Usted no puede escapar por su propia justicia, por lo que usted haga. Comenzar a hacer obras, o bautizarse, o repetir una oración, o hacer algo para que usted se convierta, entre comillas, en cristiano, no le va a borrar los pecados. Comenzar a vivir como un cristiano desde hoy no le borra los pecados desde ayer, ni de toda su vida. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, y vamos a llegar a eso, al juicio de Dios sobre Cristo en la cruz. Pero quiero ver primero que el juicio de Dios contra los pecadores es imparcial, es inevitable. Por medios humanos no podemos escapar. Pero quede este punto en el versículo 5. Atesoras para ti mismo ira
para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Sabe? Cuando se presenta el pecador de pie ante el juicio del gran trono blanco, ¿qué momento será ese? Cuando toda boca quedará cerrada. No habrá oportunidad de excusas. La evidencia será contundente, abrumadora, clara ante todos. Cada uno acusado allí por su propia conciencia. Dios en su santidad presenta la verdad, presenta la evidencia y una sola sentencia. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. No se puede apelar. ¿Usted está inscrito o no está inscrito? ¿Fue salvo? ¿Fue perdonado o no fue perdonado? ¿Nació de nuevo o no nació de nuevo? ¿Recibió la vida eterna o no? El momento tan desesperante, el que esté allí de pie y darse cuenta, no puedo decir nada, es inapelable. Irán al lago de fuego, castigados para siempre. Eso es lo que nos enseña la Biblia, algo sencillo acerca del juicio de Dios. Esa es la realidad de la condición del pecador. ¿Cómo cambiar eso? Dios en su justicia nos presenta la verdad, pero Dios en su justicia nos enseña el amor. ¿Cómo Dios cambia ese expediente? ¿Cómo Dios borra el pecado? ¿Quién va a pagar por tus culpas? ¿Quién fue juzgado por los pecadores? Usted ocupa de un Salvador, ocupa de alguien que haya pagado la deuda por la culpa suya en el juicio de Dios. Ahí es donde presentamos a Cristo. Una vez que usted entienda el juicio de Dios para con el pecador. ¿El problema es el pecado? ¿Usted está de acuerdo con lo que Dios dice o no? Esa es la evidencia. Y cada uno que ha sido salvo en esta tarde llegó a ese punto de estar en el banquillo de los acusados, con toda la abrumadora evidencia en nuestra contra como pecadores, y procedimos al arrepentimiento. Nos pusimos de acuerdo con Dios, la misma opinión que Dios. Dios tiene la razón y es verdad. Soy un pecador, pero en la gracia de Dios, Dios envió a Cristo, a su Hijo, a este mundo, para buscar y salvar lo que se había perdido. Y Cristo en la cruz, en el Calvario, llevó el castigo de nuestra paz sobre él. Piensen lo que Cristo sufrió. El que jamás había pecado, ni podía pecar, fue tratado como el peor de los pecadores. Esta mañana hacíamos memoria de él, de sus padecimientos, de sus sufrimientos, de la manera como le colgaron en una cruz, y sus manos heridas, y sus pies traspasados, desamparado por Dios, desechado por los hombres, despreciado por el pueblo, sufriendo. ¿Por quién? Sufriendo por pecadores. Y Cristo decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y al final de esas 6 horas de tinieblas, Cristo clamó a gran voz: consumado es. Palabras apropiadas para ese momento. Palabras de cancelación. De Cristo estaba pagando la deuda de los pecadores. Y por eso Él dijo: consumado es. Hecho está. Pagado está. ¿Quién lo pagó? Cristo. Y esa es la hermosa verdad que podemos presentar en el Evangelio. Por eso Él es el Salvador, el único que murió allí, el único que padeció, el único que fue desamparado por Dios, que llevó Él mismo en su cuerpo sobre el madero el pecado de todos nosotros. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fue en la cruz que Cristo murió. Fue en la cruz donde Cristo pagó, donde Él ocupó el lugar del pecador. Y Él pagó.
y le quiere ofrecer a usted el perdón. Entonces, si usted se encuentra en este camino espacioso, ocupa de un Salvador. Necesita arrepentirse, darse cuenta de dónde voy y a dónde vengo, de dónde vengo y a dónde voy. Lo que ha sido mi vida y a dónde voy debido a mi pecado, al castigo eterno. Usted ocupa el arrepentimiento y ocupa la fe en Jesucristo para salvación. Genuino arrepentimiento siempre lleva a una genuina salvación. Una persona arrepentida muy pronto se consigue la solución en Cristo. Aquel que murió por los impíos, que murió por los débiles, que murió por los pecadores. Y cada uno aquí que ha sido salvo puede recordar el momento cuando fue salvo, el momento cuando se sintió como el peor de los pecadores, vil, sucio, ruin, culpable. Uno se sentía miserable, sabía que se iba a perder, pero la grata noticia, la buena noticia, Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Dios entregó a su Hijo. Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Y Dios le ha exaltado hasta los cielos. Entonces, como dice 1 Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Entonces, este es el juicio de Dios. Y Cristo en la cruz sufrió el juicio, la ira de Dios por él, para poder darnos salvación. ¿Dónde quedan las obras? ¿Dónde quedan los ritos? ¿Dónde quedan las ceremonias? ¿Dónde quedan las religiones? Nada de eso le puede quitar el pecado. Solo Cristo, quien en la cruz dio su vida por el pecador. Que estos versículos le ayuden. El Señor prospere su palabra.